Termina la conversación. Cierras la puerta. Sigues caminando. Pero ya no vas en paz. Nadie gritó, nadie te insultó. Ni siquiera pasó algo grave. Y aún así, algo dentro de ti se desordena. Empiezas a repetir la escena en tu cabeza. ¿Habré dicho algo mal? ¿Se habrá molestado? ¿Habré quedado mal? ¿Y si ahora piensa diferente de mí? Y sin darte cuenta, una conversación de unos minutos te roba la paz durante horas. No porque haya pasado algo terrible, sino porque una parte de ti sigue dándole demasiado poder a la forma en que otros te miran. Y eso duele. Duele más de lo que te gustaría admitir. Porque no solo te afecta una opinión, te afecta lo que esa opinión despierta dentro de ti. Te toca una inseguridad, te toca una herida, te toca esa parte de ti que todavía no termina de sentirse suficiente si no recibe aprobación afuera. Y vivir así cansa. Cansa salir de un lugar y seguir ahí por dentro. Cansa repasar tus palabras una y otra vez. Cansa sentir que una mirada, un gesto o un silencio pueden mover tanto tu calma. Porque cuando te duele demasiado lo que otros piensan de ti, no siempre estás reaccionando al otro. Muchas veces estás reaccionando a una parte de ti que todavía no descansa en su propio valor. Y de eso quiero hablarte hoy. De por qué te afecta tanto la opinión ajena. De por qué a veces una crítica pequeña te pesa como si dijera toda la verdad sobre ti. Y de cómo empezar a volver a tu centro sin seguir entregándole tu paz a ojos ajenos. A veces no te duele lo que la gente piensa de ti. Te duele lo que eso despierta dentro de ti. Te duele sentir que no gustaste, que no encajaste, que no fuiste suficiente, que alguien te juzgó, te malinterpretó o te vio de una manera que tú no querías. Y por eso te afecta tanto, porque no siempre estás reaccionando a una opinión. A veces estás reaccionando a una herida, a una inseguridad vieja, a una parte de ti que todavía necesita aprobación para sentirse tranquila, a una parte de ti que, aunque no lo diga en voz alta, sigue preguntándose si vale lo suficiente. Y vivir así cansa. Cansa estar pendiente de cómo te miran, de cómo responden, de si notaron algo, de si les molestó lo que dijiste, de si estarán hablando de ti, de si pensaron mal, de si te vieron como querías que te vieran. Porque cuando vives así, tu paz deja de estar contigo y empieza a depender demasiado de ojos ajenos. Y eso te rompe por dentro, aunque por fuera parezca pequeño. Tal vez te pasa más de lo que admites. Tal vez después de hablar con alguien, te quedas repasando todo lo que dijiste. Tal vez cambias tu forma de actuar, según con quién estés. Tal vez te esfuerzas demasiado por no quedar mal. Tal vez intentas agradar sin darte cuenta. Tal vez una sola crítica te pesa más de lo que debería. Tal vez una cara seria ya te hace pensar que hiciste algo mal. Y si te identificas con eso, no significa que seas débil. Significa que probablemente has puesto demasiado de tu valor personal en la forma en que otros te perciben. Y cuando haces eso, cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier silencio, empieza a sentirse como una amenaza. Porque ya no estás escuchando solo una opinión. Estás sintiendo que tu valor entero puede quedar en manos de otra persona. Y eso es demasiado peso. A veces dices que no te importa lo que piensen, pero en el fondo sí te importa. Y mucho. Te importa porque quieres sentirte aceptado, porque quieres sentirte visto, porque quieres evitar el rechazo, porque quieres creer que estás bien, porque quieres confirmar que no hay nada malo contigo. Y ahí está una de las verdades más incómodas de este tema. Muchas veces no buscas aprobación porque seas superficial. La buscas porque no te sientes completamente seguro dentro de ti. La buscas porque una parte de ti
todavía no descansa, todavía duda, todavía se compara, todavía teme no ser suficiente si no recibe señales externas de que está bien. Y entonces vives midiendo. Mides lo que dices, mides lo que subes, mides cómo respondes, mides cuánto muestras, mides cómo quedaste, mides si gustaste, mides si decepcionaste, mides si te juzgaron. Y poco a poco te vas cansando de vivir así, porque no es natural vivir tan pendiente de cómo te registran los demás. Eso no te da paz, eso te da vigilancia. Te vuelve más correcto tal vez, más cuidadoso, más agradable, más adaptable, pero también te vuelve menos libre, porque cuando tu mente está demasiado ocupada en cómo te ven, ya no puedes estar realmente presente en quién eres. Y quizá por eso te duele tanto la opinión ajena, no porque el otro tenga más verdad que tú, sino porque una parte de ti todavía le da demasiado poder. Poder para elevarte, poder para hundirte, poder para tranquilizarte, poder para desordenarte. Y nadie debería tener tanto acceso a tu centro. Pero muchas veces eso empieza muy temprano. Empieza cuando aprendes que ser aprobado te da seguridad, que ser elogiado te hace sentir valioso, que no ser rechazado se vuelve una forma de supervivencia emocional, que encajar es más seguro que ser tú. Entonces creces afinando tu comportamiento, observando, ajustándote, corrigiéndote, tratando de no incomodar demasiado, tratando de gustar, tratando de no fallar, tratando de no dar motivos para que alguien te mire mal. Y sin darte cuenta, terminas construyendo una vida muy pendiente de la afuera. Una vida donde la opinión ajena pesa más de lo que debería, donde una crítica duele como si confirmara algo oscuro, donde una desaprobación pequeña puede arruinarte el día entero. Y eso no siempre pasa porque seas frágil. A veces pasa porque llevas demasiado tiempo intentando merecer tu lugar, intentando merecer aceptación, intentando merecer cariño, intentando merecer respeto, intentando merecer descanso. Y cuando uno vive intentando merecer demasiado, cualquier señal externa se vuelve gigantesca. Por eso hay gente que no solo escucha una crítica, la absorbe, la lleva al pecho, la convierte en pensamiento, la repite, la exagera, la mezcla con heridas viejas y termina sintiendo mucho más dolor del que esa frase sola merecía. Porque la frase no cayó en vacío, cayó sobre algo sensible, sobre una inseguridad, sobre una duda, sobre una herida de no sentirse suficiente, sobre un miedo al rechazo que todavía no ha sanado del todo. Y ahí está el verdadero problema. No lo que el otro dijo, sino lo que eso tocó. Porque si tú estuvieras completamente en paz contigo, no todo te movería tanto. No todo comentario te desordenaría. No toda mirada te haría dudar. No toda crítica te haría sentir pequeño. No toda desaprobación te haría sentir que hay algo malo en ti. Pero cuando todavía no descansas en tu propio valor, el mundo entero parece tener una opinión demasiado importante. Y eso te roba una parte enorme de tu energía, porque empiezas a vivir corrigiéndote antes de expresarte, explicándote demasiado, justificándote, sobrepensando, buscando aprobación sin decirlo, tratando de caer bien incluso cuando por dentro ya estás cansado. Y eso desgasta. Desgasta no poder ser natural. Desgasta sentirte observado. Desgasta vivir pendiente del juicio. Desgasta intentar controlar cómo quedas en la mente de otros. Porque hay algo que debes aceptar, aunque incomode. No puedes controlar lo que cada persona va a pensar de ti. No puedes controlar cómo te interpretan. No puedes controlar desde qué herida te escuchan. No puedes controlar qué proyectan sobre ti. No puedes controlar si alguien decide entenderte mal.
No puedes controlar si alguien te juzga desde sus propias limitaciones. Y mientras sigas intentando controlar eso, vas a seguir perdiendo una energía valiosa que deberías usar en volver a ti. Porque la libertad empieza cuando dejas de vivir para administrar percepciones, cuando dejas de obsesionarte con gustar, cuando dejas de negociar tu autenticidad para evitar juicios, cuando entiendes que no toda desaprobación es rechazo y no todo rechazo significa que tú vales menos. Eso es importante. Que alguien no te apruebe no significa que tú seas menos valioso. Que alguien te critique no significa que tenga razón. Que alguien no te entienda no significa que estés mal. Que alguien te juzgue no significa que te conozca de verdad. Y sin embargo, muchas veces reaccionas como si todo eso fuera una sentencia, como si una opinión definiera tu lugar, como si una mirada confirmara tu inseguridad, como si una crítica dijera la verdad final sobre ti. Pero no, la opinión ajena no siempre habla de ti. Muchas veces habla de la persona que la emite, de sus miedos, de sus límites, de sus creencias, de sus heridas, de su manera de ver el mundo. Y si no entiendes eso, terminas cargando cosas que ni siquiera te pertenecen. Terminas sintiéndote responsable por percepciones que no puedes manejar, intentando reparar impresiones que quizá ni existen fuera de tu mente y viviendo demasiado lejos de tu centro. Por eso este tema no se resuelve solo diciendo, no me importa lo que piensen. Eso casi nunca es verdad al principio. Se resuelve preguntándote algo más profundo. ¿Por qué necesito tanto que me aprueben para sentirme bien? ¿Qué parte de mí se asusta tanto cuando siente juicio? ¿Qué parte de mí sigue creyendo que si no agrado, valgo menos? ¿Qué parte de mí todavía está buscando afuera una tranquilidad que no haya aprendido a construir adentro? Ahí empieza el cambio. No cuando te vuelves frío, no cuando te da igual todo, no cuando te cierras, sino cuando empiezas a sostenerte tú, cuando empiezas a validar lo que sientes sin esperar permiso, cuando empiezas a actuar desde tus valores, no desde el miedo al juicio, cuando empiezas a entender que no necesitas gustarle a todos para vivir en paz. Porque seamos honestos, si siempre necesitas ser aprobado, nunca vas a ser libre. Siempre vas a estar negociando algo de ti. Un poco de tu voz, un poco de tu verdad, un poco de tu espontaneidad, un poco de tu calma. Y vivir así es agotador. Hay personas que no viven en paz no porque tengan demasiados problemas, sino porque viven demasiado pendientes de cómo las perciben. Pendientes del gesto, del tono, del comentario, del visto, del silencio, de la reacción, de la cara, del juicio. Y así, poco a poco, van dejando de escucharse a sí mismas. Porque cuando el afuera hace demasiado ruido, tu voz interior empieza a desaparecer. Y quizá eso es lo que hoy más necesitas recuperar. Tu propia voz. La que no necesita aplauso para existir. La que no necesita aprobación para sentirse legítima. La que no se rompe cada vez que alguien no coincide contigo. La que puede escuchar una opinión sin convertirla en identidad. Eso se aprende, no de un día para otro, no con una frase bonita, no fingiendo seguridad. Se aprende volviendo a ti una y otra vez, recordándote que no todo lo que otros piensan merece entrar tan profundo, recordándote que no toda crítica merece quedarse en tu mente, recordándote que no toda desaprobación merece moverte al suelo. Y sobre todo, recordándote esto. Tu valor no sube cuando te aprueban y no baja cuando te juzgan. Tu valor no depende de lo bien que quedes, no depende de gustar, no depende de encajar, no depende de que todos te entiendan.
depende de algo mucho más silencioso y más firme, de cómo aprendes a sostenerte a ti mismo cuando el mundo no te refleja como esperabas. Y tal vez por eso este tema duele tanto, porque no se trata solo de lo que piensan los demás, se trata de cuánto poder les has dado dentro de ti. Se trata de cuánto has dependido de su mirada para sentirte en paz. Se trata de cuánto te has alejado de tu propio centro, tratando de cuidar una imagen. Pero también ahí está la salida. La salida empieza cuando decides dejar de perseguir validación y empiezas a construir raíz. Cuando dejas de preguntarte todo el tiempo, ¿cómo me habrán visto? Y empiezas a preguntarte, ¿fui fiel a mí? Esa pregunta cambia todo, porque ya no te pone a vivir pendiente del otro, te devuelve a ti. Y cuando vuelves a ti, algo se ordena. No porque el mundo deje de opinar, eso no va a pasar. Siempre habrá gente interpretando, juzgando, proyectando, pensando desde lo poco que sabe. Pero cuando tú descansas más en ti, eso deja de arrastrarte tanto. Entonces sí puedes escuchar sin desmoronarte. Entonces sí puedes recibir una crítica sin convertirla en herida. Entonces sí puedes tolerar no gustar sin sentir que desapareces. Y eso es paz. No la paz de que todos te aprueben, sino la paz de no necesitarlo tanto. Así que si hoy te duele demasiado lo que otros piensan de ti, no te castigues por eso. No te llames débil, no te avergüences. Solo sé honesto contigo. Quizá no te duele la opinión. Quizá te duele la inseguridad que esa opinión toca. Quizá no te duele el juicio. Quizá te duele que todavía no confías del todo en tu propio valor. Y si ese es el caso, entonces el trabajo no es controlar a la gente. El trabajo es volver a ti. Volver a tu verdad. Volver a tu voz. Volver a tu centro. Volver a ese lugar donde una mirada no define tu dignidad. Porque al final, la libertad no empieza cuando el mundo deja de opinar. Empieza cuando tú dejas de entregarles tanto poder. Si este video habló por ti, suscríbete a La Voz Quieta. Y si quieres, deja en los comentarios esta frase: estoy aprendiendo a volver a mi centro.